Buenos días, doctores, buenos días. Eh, bueno, ante todo, permítame presentarme. Soy el doctor Renato Casanova, soy médico neumólogo asistente del Hospital 2 de Mayo. Soy también médico de Pacífico Salud y bueno, pues yo circunstancial soy docente de San Marcos, Villarreal y San Martín, ¿no? En San Marcos dicto los cursos de medicina interna y semiología, en Villarreal la maestría de fisioterapia cardiopulmonar y en San Martín docente de fisiología y fisiopatología. Bueno, es cosa del trabajo médico, ¿no? En nuestro país tenemos que hacer de todo para poder mantener un poquito de presupuesto familiar. Y esta es una oportunidad más que me da la confianza Team Médica, ¿no? Vengo trabajando con los doctores William y Willy desde hace varios años y les agradezco la confianza nuevamente de poderles hablar algo sobre lo que es esta hermosa especialidad que es la neumología. Una especialidad que viene mucho en los exámenes de residentado. Estuve viendo el último examen y han habido 3, 4 preguntas de neumología desde todo punto de vista, ¿no? Y por ahí también hubo una pregunta de anatomía, creo que preguntaron sobre el epitelio de los bronquiolos, ¿no? En una por ahí. Es decir, el conocimiento de la neumología es muy importante para ustedes, que quieren ser a futuros especialistas, quieren lograr un cupo en este examen de residentado que se ha vuelto muy competitivo. Bueno, vamos a comenzar. Nuestro primer bloque va a durar hasta las 11 de la mañana, después de 11, 11 y cuarto un pequeño break y después continuamos con el segundo bloque. Vamos a hablar sobre la anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Bien, con todo respeto al resto de especialidades, hay 3 especialidades que trabajan con las funciones vitales: la cardiología, la neurología y la neumología. La alteración de cualquiera de estas desencadena la muerte del paciente o daño irremediable, irreversible. Yo puedo estar con insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, insuficiencia hepática por 2, 3 días y no me voy a morir. Pero una insuficiencia cardíaca descompensada que me lleva a arresto cardíaco me va a matar. Un problema neurológico serio me va a postrar y matar. Una insuficiencia respiratoria me puede matar en cuestión de minutos o producirme daño irreversible al nivel encefálico. Por lo tanto, el estudio de la función respiratoria desde el punto de vista anátomo-funcional es muy importante. Ahora, ¿cuándo comienza a desarrollarse el aparato respiratorio? Aproximadamente a la 3ª semana de haber sido concebidos, de edad gestacional. El aparato respiratorio deriva en su mayor proporción del endodermo, deriva principalmente del endodermo. Y a partir de la 3ª semana comienza a aparecer el primordio de lo que sería el aparato respiratorio. Todo partió del intestino anterior. Voy a ponerlo acá primero. Miren, esto que están viendo acá es el intestino anterior, pero visto de manera lateral. El embrión está visto de costado. Para la parte anterior se va a proyectar lo que sería el tubo laringotraqueal, las futuras vías respiratorias. Y para la parte posterior, todo lo que sería el tubo digestivo. Miren aquí cómo comienza a aparecer un divertículo respiratorio hacia adelante y para atrás lo que sería el futuro tubo digestivo. Y miren acá cómo se diferencian los dos conductos. Por adelante el tubo laringotraqueal y por atrás el futuro esófago y el tubo intestino bajo. Pueden existir unas comunicaciones que deberían después cerrar, porque si se mantiene esta comunicación será a futuro una fístula tráqueo-esofágica. ¿Ok? Ahora, se ha dividido en 4 las fases del desarrollo del aparato respiratorio, en base a la maduración de los pulmones. Tenemos la fase embrionaria, que es de la 4ª a la 7ª semana, la fase pseudoglandular, cuando comienzan a formarse las primeras glándulas y las primeras vías aéreas, la fase canalicular, cuando comienza a canalizarse las vías aéreas, es como un arbolito, que poco a poco se va abriendo en ramas. Y finalmente la fase alveolar, 4 a 7, 8 a 16, 17 a 26, 26, hasta después del nacimiento. Esto es muy importante, doctores. ¿Con cuántos alvéolos nacemos? Nacemos con 25 millones, pero cuando llegamos a la edad adulta, tenemos en promedio 300 millones de alvéolos por pulmón. Es decir, durante la primera década de la vida, nuestros pulmones todavía siguen desarrollando. ¿Qué células son las que se encargan del desarrollo de estos pulmones? Potencialmente los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2, esos que forman surfactante, tienen también el potencial y poder de regenerar y formar epitelio alveolar, alvéolos y vasos.
Cuando llegamos ya a la edad de 17, 19, 20 años, se va perdiendo ese potencial, totipotencial del neumogito tipo 2 y los pulmones ya se quedan como están. Eso me explica el por qué un niñito, un pequeño, tiene una neumonía necrótica, le hace puré el pulmón y después se recupera a casi el 100% una vez que lo tratamos. Pero un adulto hace una neumonía necrótica, le damos antibióticos, le curamos la infección, pero va a quedar secuelado. Va a quedar con bronquietáceas, con bulas, con neumatoceles y con fibrosis. Aquí está, ¿de acuerdo? La fase pseudoglandular, comienzan ya a formarse los esbozos de las vías aéreas, la fase canalicular y la fase alveolar. ¿Qué llama la atención? La presencia de un líquido en el interior de los pulmones y de las vías aéreas del embrión y del feto. Se va acumulando líquido, líquido amniótico y líquido que forman sus glándulas. Ese líquido es muy importante porque ese líquido va moldeando, va formando, va tunelizando las vías aéreas. Cuando ustedes tienen una gestante con oligoamnios, es decir, tiene poco líquido amniótico, deben estar pensando que el desarrollo de las vías aéreas de ese niño está mal y probablemente tenga hipoplasia, genesia, algún defecto en el desarrollo de sus vías aéreas. Los bebés dentro del útero, los fetitos, también, entre comillas, respiran. Si alguien de acá, de los colegas, es mamá y se fue emocionada a ver la ecografía, probablemente el ecografista le va a decir, señora, mire, el bebé se mueve y también respira dentro del mar de líquido amniótico. No está respirando oxígeno, está respirando líquido amniótico, y ese líquido amniótico está formando y moldeando sus vías aéreas, ¿de acuerdo? Lógicamente ese líquido amniótico tiene que salir al momento del parto, y hay dos mecanismos fisiológicos. Al momento del parto, los músculos pélvicos contraen el pecho del bebé, y el bebé bota el agüita. ¿No ha ocurrido que ustedes tienen un parto e inmediatamente agarran la perilla y le aspiran secreciones de nariz y boquita? Ya. Y lo otro es la absorción por vía linfática. Pero bueno, ahora está de moda que la mamá no quiere, puede ganarse el pleito de hacer un parto eutóxico, y lo que paga su plata para que sea distóxico, paga para que le hagan una cesárea programada, ¿de acuerdo? Bien por la mamá que no le duele, pero mal por el bebé, porque le estamos bypaseando el mecanismo de contracción pélvica que le permitía botar el fluido. El bebé nacía con los pulmones más húmedos, y eso explica la taquipnia transitoria del recién nacido en las personas cesareadas. Bien, miren, ahora nos ponemos de frente, nos ponemos en una posición antero-posterior o frontal, y vemos aquí el tubo laringotraqueal, cómo se va bifurcando en los dos bronquios y las yemas pulmonares. Estamos hablando de la 5ª semana de edad gestacional. Todavía no hay pulmones, son yemitas. Después, entre la 6ª y 7ª, comienza la arbolización. Aquí, por ejemplo, vemos los futuros primordios del bronquio del lóbulo superior, del lóbulo medio y del lóbulo inferior derecho, y acá el del lóbulo superior y lóbulo inferior izquierdo. A medida va pasando la edad gestacional, se van arbolizando más y más y más. Partió todo de un tubo laringotraqueal, de una generación primaria, y se tiene que bifurcar 23 veces, porque las vías respiratorias se subdividen 23 veces hasta llegar al nivel de alveolo. Lo que les decía, los neumogitos tipo 2 son muy importantes, no solamente porque forman surfactante, sino porque también tienen capacidad regeneratriz en el tejido pulmonar. ¿A partir de qué edad gestacional se comienza a formar surfactante? Entre las 12 a 14 semanas en promedio. El surfactante es una lipoproteína, es la dipalmitoil fosfatidilecitina o colina, y esta sustancia envuelve internamente a los alvéolos, evitando su colapso durante la expiración, ¿de acuerdo? Todos tenemos surfactante de manera adecuada para poder vivir. Y eso explica el por qué un bebé tiene como punto de corte entre el 5º a 6º mes para poder vivir. Si nace antes de esa edad gestacional, las posibilidades de sobrevivencia son muy bajas, porque sus pulmones están inmaduros, están pobres de surfactante. Doctor, ¿y qué hago si es que una señora ha tenido una rotura prematura de membrana al 4.5 meses o 5.º mes? ¿Qué hago para que sobreviva el bebé?
le meto corticoides a la madre. Y eso va a estimular en el bebé la mayor formación de surfactante. ¿De acuerdo? Lo que les decía, los movimientos respiratorios en el feto son importantes. Es la aspiración del líquido amniótico que va moldeando, y no solamente moldea la vía aérea, tonifica los músculos ventilatorios, a la cabeza el diafragma, que es el principal músculo ventilatorio responsable del 70% del volumen tidal. Aquí está. Bien, nace el bebé, el primer llanto de vida que le dicen, ¿no? Cuando haces el primer llanto hay una inspiración profunda y esa inspiración distiende los alvéolos y entra a trabajar el surfactante, ¿no es cierto? Muy bien, nacemos con 20 a 25 millones de alvéolos, lo que da una superficie de intercambio de 2.8 metros, pero miren con cuánto llegamos a la adultez, 300 millones de alvéolos, lo que da 80 metros cuadrados de superficie. Nuestra superficie de intercambio gaseoso es tan grande como 2 canchas de tenis. Y cuando se alteran los mecanismos de desarrollo embriológico y fetal, aparecen las malformaciones congénitas broncopulmonares, ¿no? Agenesia, aplasia o hipoplasia. Agenesia es que no se forma pulmones. Eso es incompatible con la vida, si es bilateral. Si es unilateral, sí podría darse, ¿no? Aplasia, hipoplasia, pulmones pequeños, mayormente poco funcionantes. Anomalías de la lobulación. Sabemos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo 2, pero a veces van a encontrar personas que tienen no 3, sino 4 lóbulos en el derecho o 3 en el izquierdo. Son anomalías de la lobulación. Si es que esos lóbulos están bien canalizados con su arteria y vena y con su bronquio, no les va a dar ningún tipo de problema clínico. Pero si esos bronquios tienen algún defecto en su irrigación o en su presencia de vía aérea, se van a infectar y van a hacer problemas. Hay que extirparlos. Secuestro pulmonar, ese es un término bien curioso. Me acuerdo que cuando yo recién hacía mi recientado, me mandaron a exponer el tema de secuestro pulmonar. Sí, me imaginaba que al pulmón lo agarraban, lo cogoteaban y se lo secuestraban. ¿Qué es secuestro pulmonar? Es una porción de pulmón que recibe sangre de una arteria bizarra, de una arteria anómala. Doctor, explíqueme bien, no entiendo. Los pulmones reciben 2 tipos de irrigaciones, la funcional y la nutricia. La funcional, arterias pulmonares, ¿de acuerdo? Intercambio gaseoso, hematosis. La nutricia, la que le da el bitute al pulmón, las arterias bronquiales, que son ramas de la aorta torácica, ramas de las intercostales o de las diafragmáticas, ¿de acuerdo? Bien, el secuestro pulmonar, ese pulmoncito de ahí, no recibe sangre de ninguna de estas, recibe sangre de una arteria bizarra, anómala, accesoria, probablemente de las arterias aorta torácica, ¿de acuerdo? Y esa región de pulmón no produce hematosis, solamente tiende a infectarse y puede sangrar. Una persona que tiene neumonías a repetición, que tiene hemoptisis a repetición y presenta una imagen ovoidea radiopaca en la placa de tórax, principalmente en la base de los pulmones, sobre todo el izquierdo, piensen en secuestro pulmonar. El diagnóstico se hace a través de una arteriografía, y en la arteriografía tú ves esa arteria bizarra. El tratamiento es quirúrgico, tienes que sacarlo porque el secuestro va a estar complicando al paciente más adelante. Pulmón accesorio, se puede encontrar a veces pedazos de tejido ectópico a nivel mediastinal, ¿de acuerdo? Es raro, pero también hay que eliminarlos porque se infectan. Quistes congénitos, enfisema congénito, mucha gente, a lo mejor algunos de nosotros tenemos por ahí algún quiste y no lo sabemos. Nos damos cuenta el día que ingresamos a alguna fuerza armada, a la universidad, al trabajo, nos piden una placa y un hueco de pared delgadita. Pucha, ándate al neumólogo. Y te ven alguna molestia, ninguna, ok, ninguna. Le tomas una tomografía y ves que es un quiste de pared delgadita, único o múltiple. Entonces estamos frente a un quiste congénito. ¿Qué se debe hacer? Normalmente no se operan si no provocan problemas. Pero si se infectan, se complican o sangran, es mejor extirparlos.
y malformaciones vasculares del pulmón. Puede haber las fístulas arteriovenosas pulmonares. Fístulas arteriovenosas, es decir, viene por ahí las ramas de la arteria pulmonar y ¡pac! Rápidamente se transforman a ramas de las venas pulmonares. No pasan por capilares, o sea, no tienen función. Crean al finalmente un chan. Van a estar desoxigenando a la persona. Les doy un ejemplito que me pasó. Yo trabajé 5 años en el Hospital Naval antes de estar en el 2 de mayo. Y en el Hospital Naval, pues todos los años le tomamos a los cadetes navales un examen completo. Y un día llegó un cadete que ya estaba a punto de graduarse, 5.º año de carrera. Y cuando lo evaluó al pata, tenía claving. ¿Qué es claving? Hipocratismo digital. Dedos hipocráticos, dedos en palillo de tambor, dedos en vidrio reloj, ¿no es cierto? Entonces dije, claving, qué raro. Sácate los zapatos, claving. O sea, tú verificas el claving en manos y en pies, ¿ya? Entonces, acá hay algo. Le tomé la placa de pulmones, limpia. La tomo de pulmones, limpia. Cardiología, ecocardio, test de esfuerzo, nada. Qué raro. Entonces pensamos en algún problema de hemoglobinopatía, nada. Al final hicimos una prueba, corrió el pata por todo el Hospital Naval y desaturaba. Acá hay un problema oxigenatorio. Entonces se planteó la posibilidad de hacerle una angioten. ¿Qué es una angioten? Es una tomografía helicoidal multicorte en donde se puede diferenciar muy bien los vasos sanguíneos. Y se encontró así una pelota así de vasos capilares con venas y arterias. Era una malformación arteriovenosa intrapulmonar que la tenía desde antes de ingresar a la Marina. Ahora, ¿cómo ingresó? No sé, porque ese clavio lo tenía desde hace mucho tiempo. Bueno, al final se le tuvo que operar, ¿no? Porque estaba localizado, se le operó y se le siguió su carrera. Lógicamente, ese tipo de personales militares ya no son operativos, es decir, trabajan en la parte administrativa, pero no en la parte de irse a la guerra, meterse al buceo, eso ya no pueden. Bien, ¿cuáles son las bases anatómicas del aparato respiratorio? Tenemos la caja torácica o jaula torácica, las vías aéreas de conducción, las vías aéreas de intercambio, la vasculatura pulmonar, la pleura y los centros respiratorios de control. Vamos a verlo uno por uno. Bien, este esquemita, de acuerdo, muy sencillo, muy básico, identifica los diferentes componentes del aparato respiratorio. Las vías aéreas van desde el nivel de la faringe, laringe, hasta el nivel alveolar. Yo hasta ahora sigo recibiendo en mi práctica privada colegas que colocan ahí infección de vía respiratoria alta, traqueitis aguda, infección de vía respiratoria alta, bronquitis. Y creo que hay un problema de dónde nos ubicamos, ¿no? ¿Dónde es vía respiratoria alta? ¿Dónde es vía respiratoria baja? Vía respiratoria alta es de la glotis para arriba. De la glotis para arriba, eso es alto. De la glotis para abajo, eso es bajo. Entonces, una rinosinusitis, rinitis, faringoamigdalitis, faringitis o laringitis son infecciones respiratorias altas. Y todo lo que está por debajo, traqueitis, traqueobronquitis, bronquitis, bronquiolitis o neumonía, son infecciones respiratorias bajas. ¿De acuerdo? Partamos por ahí. Muy bien. De la tráquea, que es, digamos así, la generación 1 de vía respiratoria, hasta el alveolo, van a ocurrir 23 divisiones. 23 divisiones. De la división 1, que es la tráquea, a la división 16, que corresponde al bronquiolo terminal, se le llama vía aérea de conducción. Vía aérea de conducción. Esa vía aérea solamente se encarga de conducir aire. ¿De acuerdo? Solamente conduce aire. De la vía 16 a la vía 23, que es el alveolo, se le llama vía aérea de intercambio. Vía aérea de intercambio. ¿Por qué? Porque ya hay alveolos comprometidos por ahí y ya puede haber intercambio gaseoso. Doctor, pero yo leí ahí en un libro que hay la vía aérea de transición. Bueno, a la generación 16 y 17 se le llama de transición en algunos libros, ¿de acuerdo? Es decir, la transición entre bronquiolo terminal y bronquiolo respiratorio, también le llaman de transición. ¿Cuál es el principal músculo respiratorio? El diafragma, músculo esquelético inervado por el nervio frénico. Este músculo es a manera de cúpula,
la división anatómica entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Sus fibras musculares se disponen a manera de abanico y tiene forámenes o huecos por donde pasan el esófago, por donde pasa la arteria aorta, ¿de acuerdo? Ahora, el 70% del volumen de aire corriente o volumen tidal es responsabilidad de la contracción del diafragma. No se olviden que el volumen tidal es el aire que normalmente inspiro y expiro, que es en promedio 500 mililitros, ¿de acuerdo? Ahora, el diafragma no solamente participa en los mecanismos de respiración o ventilación, también participa en los fenómenos del valsalva, es decir, cuando hacemos presión, hacemos fuerza, actúa en la defecación, en la orina, durante el parto. Existen músculos inspiratorios accesorios. Tenemos los intercostales externos, los serratos, los escalenos, los esternocleidomastoideos. Esos músculos actúan en la inspiración forzada, normalmente no en la inspiración natural, tranquila, pasiva, ¿no? Por decirlo así. Y esa inspiración forzada lo vamos a ver en los casos de disnea, por ejemplo, en los pacientes con neumonía, con bronquitis, con atelectasia, con asma bronquial. Y cuando ocurre la contracción de estos músculos, sobre todo los intercostales externos, se produce un plegamiento de la piel entre las costillas. Se llaman los tirajes, ¿de acuerdo? Tirajes intercostales. Cuando ocurre a nivel del cuello, tirajes a nivel del cuello o tirajes cervicales. Y estos me están diciendo, me están explicando que la inspiración es activa de manera patológica. Y eso es importante saberlo, porque así como cuando ustedes agarran una mancuerna y hacen esto, y llega un punto en el cual que ya no pueden más porque se agotaron, los músculos respiratorios se agotan. Ustedes van a ver en las emergencias cuando sean residentes, llega el paciente policnéico con politirajes, y si ustedes no hacen mayor cosa que ponerle un poquito de oxígeno y no apoyarlo en qué está ocurriendo, con el paso de las horas lo van a ver que se pone tranquilo. ¿Y ustedes qué dicen? Está mejor. Cuando no es que esté mejor, está agotándose. ¿Y cómo lo vas a saber? Le tomas un AGA y el CO2 está por las nubes. ¿De acuerdo? Porque el CO2 es el principal marcador gasométrico de hipoventilación y agotamiento ventilatorio. Los músculos expiratorios. La inspiración es activa, la expiración es pasiva, por la retracción elástica del tórax y los pulmones. Pero cuando hay que expirar de manera ya activa, actúan estos músculos. Son los intercostales internos y los músculos de la prensa abdominal. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el esquemita, donde vemos aquí los músculos del cuello, esternocleidomastoideo, los escalenos, que jalan para arriba la parrilla costal, aumentando el diámetro en este nivel del tórax. Los intercostales externos amplían los diámetros laterales y postero anterior. Aquí está el diafragma. El diafragma cuando se contrae, baja. Cuando se contrae, baja. Y cuando se relaja, asciende de nivel. No se olviden. Bien. Algunos reparos anatómicos. Por ejemplo, la laringe va de C4 a C6, si hacemos el plano transversal. De C6 hasta T4, T5 está la tráquea. Y a nivel de T4, T5, que es lo mismo que D5, D4, ocurre la bifurcación de la tráquea en los dos tronquios broncos. El bronquio pulmonar derecho, el bronquio pulmonar izquierdo. ¿Y cómo se disponen estos bronquios? A veces preguntan eso. Bien, si se olvidaron, hacen su manito así, esta imagen de acá, y ponen así. ¿De acuerdo? ¿Y qué se van a dar cuenta? De que en el bronquio del lado derecho es más vertical, es más grueso y más cortito. Mientras que el bronquio del lado izquierdo es más delgado, es más largo y es más horizontal. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque me va a permitir entender la fisiopatología de las neumonías aspirativas. 70% de las neumonías aspirativas ocurren en el pulmón derecho y ocurren justamente porque ese bronquio derecho es más vertical,
y por gravedad las secreciones tienden a discurrir a estas zonas, ¿ok? Aquí vemos, por ejemplo, una imagen histórica que es la broncografía. Le digo histórica porque la broncografía ya no se hace, ¿no? Está prohibido. Antes al paciente lo agarraban entre cuatro, le metían una sonda a la garganta y le aplicaban una sustancia de contraste hidrosoluble. El paciente se ahogaba y en eso le tomaban las placas. Eso ya no se hace, ¿no? Ahora esto se puede obtener virtualmente a través de una tomografía helicoidal multicorte y te sale mucho mejor todavía. Pero miren aquí, el árbol bronquial, ¿no? La segmentación de los bronquios hasta niveles muy pequeños. Por lo tanto, las vías aéreas se dividen en 23 generaciones. Ahora, les dije que de la generación 1 a la 16, vía aérea de conducción, de la 16 para abajo ya es vía aérea de intercambio. ¿M? La 16 es el bronquiolo terminal. De la generación 8 a 12, las vías aéreas van perdiendo su cartílago y ya no se llaman bronquios, se llaman bronquiolos. ¿Qué diferencia un bronquio de un bronquiolo? En que el bronquiolo carece de cartílago. Es más pequeño y carece de cartílago. El bronquio presenta cartílago hialino. Y otra característica es el tipo de mucosa que tienen. Los bronquios tienen típicamente mucosa respiratoria. La mucosa respiratoria es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes. Ese es el epitelio de la mucosa respiratoria, pero ¿hasta qué nivel? Hasta el nivel de los bronquios. Porque cuando pasamos a los bronquiolos, el epitelio cambia y se vuelve un epitelio cúbico, inicialmente ciliado y después cúbico simple, y las células caliciformes bronquiales se transforman, ya no se les llama células caliciformes en el bronquiolo, se les llama células de la clara, ¿de acuerdo? Entonces ya va cambiando, ¿no? Y cuando llegamos a nivel alveolar, todo se vuelve un endotelio, un epitelio simple plano. Miren acá un bronquio, pueden ver el bronquio con su mucosa respiratoria, y aquí vemos el cartílago hialino alrededor. Entre cartílago y cartílago hay fibras musculares que constituyen el músculo liso bronquial. Ese músculo liso importante en la fisiopatología del asma bronquial, ¿no es cierto? Cuando estoy yo con el broncoespasmo y me aplico salbutamol, ahí es donde trabaja el salbutamol. El beta-2 agonista relaja estos musculitos que están entre los septos de cartílago hialino, ¿no? Bronquiolo. Aquí se ve más grande, no porque sea más grande, hemos magnificado la imagen histológica, ¿no? Y es más delgadito. ¿Qué llama la atención en el bronquiolo? Que el bronquiolo carece de cartílago y cuando el bronquiolo se inflama y colapsa, es más bravo de romper su espasmo. Si alguno de ustedes se decide por la pediatría, de seguro que va a tener en estas épocas del año harta cantidad de bronquiolitis. La bronquiolitis, que es una enfermedad que típicamente afecta a niños menores de 5 años, causada por el virus incisional respiratorio en el 80%, te produce unos cuadros de hiperreactividad bronquial y broncoespasmos severos, y no responden muy bien a la inhaloterapia, a los corticoides, como lo es un asma bronquial o una bronquitis, ¿de acuerdo? Y tiene que ver mucho la anatomía del bronquiolo, que no tiene cartílago y es fácilmente colapsable. Miren, las 23 generaciones, Doc, pero yo aquí veo 22, es que aquí falta colocar el alveolo, que es el 23, ¿de acuerdo? Y aquí vemos las 23 generaciones de vías aéreas. Existen comunicaciones anatómicas normales entre algunos niveles. Por ejemplo, a nivel de bronquiolos respiratorios, que es la generación 17 a 19, hay unos conductos llamados los canales de Lambert, comunican bronquiolos respiratorios entre sí. Y a nivel de los alvéolos existen unos poros, se llaman los poros de Kohn. Eso me explica la fisiopatología de las infecciones respiratorias. Para que se desarrolle una neumonía, finalmente un consolidado lobular completo,
todo debe haber arrancado en un alveolito infectado. El alveolito se ha estado infectando, llenando de secreción y ha contagiado a sus hermanitas, por decirlo así, por los poros. Va pasando por ahí la infección y se va amplificando. A través de los Lambert también se va amplificando la infección y al final se compromete un alveolo, después un acino, después varios acinos, un segmento y finalmente un lóbulo pulmonar. ¿Cuál es la unidad anátomo-funcional del aparato respiratorio? Es el acino o lobulillo pulmonar. Entiendan ustedes, para que me entiendan mejor, aquí está. Miren, miren. Aquí tenemos las diferentes vías aéreas, cómo se van bifurcando, se van dividiendo, y llega un punto en el cual estamos frente acá, al inicio, a un bronquiolo terminal. Y de bronquiolo terminal comienza a formarse bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alveolitos. Aquí está, miren, lo mismo que está acá. Un bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conductos alveolares, sacos alveolares y alveolo. Este pedazo de torta, de vía aérea, con sus bajos sanguíneos, con sus nervios, con sus linfáticos y su conjuntivo, ese pedazo es el lobulillo o acino pulmonar, la unidad anátomo-funcional del aparato respiratorio. Y aquí vemos el lobulillo acino pulmonar, que es lo mismo, está constituido por, aparte de las vías aéreas, por una serie de células. Encontramos ahí ya células cúbicas, porque estamos a nivel bronquiolar. En los bronquiolos las células son cúbicas, ciliadas al inicio y después van perdiendo el cilio. Células de la clara, que son las que forman moco a nivel bronquiolar. Y también se pueden encontrar células argentafines, que son células derivadas del sistema APUC, el sistema que encontramos también en el intestino y en otros órganos, ¿no? ¿Qué es importante todo esto? Muy importante es, cuando hay una neoplasia que parte de las células de la clara, que produce lo que se llama el carcinoma bronquiolo alveolar. Cuando hay un cáncer que parte de las células argentafines, te produce lo que llamamos el carcinoide pulmonar. El carcinoide pulmonar. Miren acá en este corte histológico de un bronquiolo respiratorio, vemos aquí el bronquiolo que no es continuo, porque vemos que ya aparecen alvéolos en su pared. De ahí viene el término de bronquiolo respiratorio, porque ya hay alvéolos, ya puede hacer teóricamente intercambio. Miren el conducto alveolar y lo que están viendo ahí, ese tejido esponjoso, son los alvéolos. Los pulmones son un tejido esponjoso formado por los alvéolos y esto tiene implicancia médico-legal. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que del 100% de gente que muere ahogada en una piscina o en la playa, 70% nunca se ahogó? ¿De acuerdo? O sea, el agua llegó a la glotis y te hizo un espasmo glótico terrible y te moriste sofocado por tu espasmo glótico. Eso explica por qué la gran mayoría de cadáveres ahogados flotan, ¿de acuerdo? Mientras que un 30% sí llega a meterse agua a los pulmones, se llenan de agua y te hundes, te fondeas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante desde el punto médico legal. Cuando hacen la necropsia de un ahogado, los pulmones son extraídos del tórax del cadáver y los ponen en una tina para ver si flotan o no flotan. Eso te da a entender si el paciente o murió por espasmo glótico, o murió ahogado, o a lo mejor lo mataron y lo lanzaron después. Tiene también otra implicancia. Bien, la mucosa bronquial, les comenté, la mucosa bronquial va cambiando, ¿no? A nivel de los bronquios es el epitelio pseudocilíndrico con células caliciformes y en bronquiolos pasa a cúbico. Bien, aquí son caliciformes a nivel de los bronquios y después se vuelven de la clara en los bronquiolos. A nivel de los bronquios también encontramos células de la serie APU y se llama células de Kulczycki. Las células de Kulczycki son células que se encuentran en la mucosa bronquial y también son de la serie APU, es decir, forman sustancias neuroendocrinas. Y finalmente, en la submucosa encontramos también glándulas formadoras de moco. ¿Cómo se llama el cáncer que deriva de las glándulas mucosas? Se llama adenocarcinoma. Los adenocarcinomas derivan de las glándulas mucosas. ¿Y cómo se llama el cáncer que deriva de la mucosa del epitelio respiratorio?
se llama carcinomas epidermoides. Los carcinomas epidermoides, los que derivan del epitelio, específicamente de las células del epitelio, ¿no? ¿Cuál de todos los que les dije es más frecuente en el fumador? Los carcinomas epidermoides, ¿ya? Son los que más se relacionan al consumo de cigarro, de tabaco. Aquí tenemos esta alfombra que viene a ser los cilios de la mucosa respiratoria bronquial. Estos cilios se baten, se mueven y van arrastrando el moco con los contaminantes adheridos hacia zonas superiores para poder expectorarlo o deglutirlo. Ese batido se llama enclarans mucociliar, el clarans mucociliar. ¿Qué hay acá? Vemos aquí bonita la alfombra y aquí como que le hubieran tirado granadas. Esto es antes de fumar, después de fumar, ¿ya? El humo de cigarro denuda los cilios de la mucosa respiratoria y paraliza la actividad de los cilios. Es por eso que el tabaquista tiene más riesgo a hacer infecciones respiratorias a repetición. Aquí vemos el batido de los cilios que se encadena el clarán mucociliar y el moquito, ese moquito que nosotros despreciamos, es fundamental. Formamos en promedio entre 800 a 1000 centímetros cúbicos de moco al día y no nos damos cuenta, lo estamos deglutiendo constantemente. Y ese moquito tiene dos fases fisicoquímicas, una fase gel que actúa como un papel matamosca y una fase sol que es muy soluble. Aquí, en esta fase gel, es donde se captura todas las partículas que nosotros hemos inhalado durante el día. ¿No les ha pasado, doctores, que ustedes se levantan en la mañana y durante su higiene bucal expectoran y botan una expectoración plomiza con puntos negros a veces? Por todo el smog que estamos recibiendo durante el día. Eso está bien, eso está bien. Alvéolos, ya hemos hablado, 300 millones, son formaciones, no son ovoideas realmente, son poligonales, ¿ok? Pero tienen un epitelio plano formado por neumocitos tipo 1 sobre una membrana basal, intercalados neumocitos tipo 2 que forman surfactante, y en el interior podemos encontrar a los macrófagos alveolares. El macrófago alveolar es un monocito que se va al alveolo. Puede estar en el alveolo, puede estar en el intersticio, puede estar en el capilar. El macrófago alveolar es la principal célula de defensa del aparato respiratorio. El macrófago alveolar es la principal célula de defensa del aparato respiratorio, ¿de acuerdo? Nos protege contra infecciones bacterianas, micóticas y contra la terrible tuberculosis. Aquí vemos en esta fotito un alveolo y miren aquí adentro los macrófagos alveolares. Estos de núcleos grandes son los neumocitos tipo 2. Predomina el neumocito tipo 1 en un alveolo, 70%, ¿de acuerdo? Cerca del 20% son neumocitos tipo 2 y 10 son el resto de células. Aquí vemos, y cada alveolo está recubierto por una entremarañada red de capilares. Estos capilares son los que van a permitir la hematosis o intercambio gaseoso, ¿de acuerdo? Miren, entre un alveolo y un capilar se establece una unión íntima. Esa unión íntima forma la barrera alveolo capilar. La barrera o membrana alveolo capilar. Y la membrana alveolo capilar, ¿qué paredes la constituyen? Tenemos la capa de surfactante, los neumocitos tipo 1, la membrana basal del alveolo, el intersticio, la membrana basal del capilar, el endotelio capilar, la masa sanguínea y la pared del glóbulo rojo. Todo eso es lo que tiene que atravesar el oxígeno para que pueda ser intercambiado. Y a todos esos componentes se les llama la membrana o barrera alveolo capilar. Los pulmones son dos órganos voluminosos de color rosado pálido. Normalmente, si es que fumas, serán negros. Si eres un bebito, serán rosaditos. A medida pasa la edad, van captando el alquitrán del medio ambiente y se van poniendo más opacos. Pesan en promedio entre 550 a 600 gramos. El pulmón del lado derecho es más grande, ¿de acuerdo? Tiene 3 lóbulos. La cisura
menor o horizontal, la cisura mayor u oblicua. El pulmón izquierdo tiene dos lóbulos y la cisura horizontal, perdón, oblicua, izquierda. Pero los pulmones tienen también segmentos, son segmentos que a veces nos es difícil aprender. Y miren, el pulmón derecho tiene 10 segmentos, el pulmón izquierdo tiene 8 segmentos. A ver, en el lóbulo superior, el segmento apical o superior, el anterior y el posterior. En el lóbulo medio, el segmento medial, el segmento lateral. Y en el lóbulo inferior, el superior del inferior, el anterobasal, el medio basal, el laterobasal y el posterobasal. Ahí están los 10. En el izquierdo, ¿por qué son 8? Porque se funden dos. Por ejemplo, se funde el apical con el posterior y se llama ápico posterior. El anterior, el lingular superior, el lingular inferior, para abajo el superior del inferior, para la parte basal se funden dos, el anteromedial, el lateral y el posterobasal. Entonces, no les pido que se lo memoricen porque es un poquito engorroso, pero los que van a ser neumólogos tienen que saberlo al dedillo, al igual que los cirujanos de tórax. ¿Ah? Tenemos que saber esto y hacer su proyección tomográfica, radiológica y broncofibroscópica. Porque cuando yo meto el broncofibro en la garganta de un ser humano y estoy dentro de su árbol bronquial, yo debo saber qué huequito es y qué segmento representa cada huequito. Y a través de ese huequito hacer los procedimientos que tengo que hacer, biopsias, lavados, etc. Los bajos sanguíneos del pulmón, como les comentaba, los pulmones tienen dos tipos de circulación. La circulación funcional, representado por las arterias pulmonares. Es una circulación que maneja bajas presiones. La presión de la arteria pulmonar, en promedio, es 6 veces, la sexta parte de la presión sistémica. ¿Cuánto es la presión de arteria aorta? 120/60. Bueno, la presión promedio de la arteria pulmonar es 15/8, 18/10. No es más de 20 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque la presión de la arteria pulmonar tiene que ser baja para que la sangre pueda pasar con baja resistencia y le dé tiempo para poder hacer intercambio gaseoso. ¿De acuerdo? ¿Qué cantidad de sangre reciben los pulmones? Teóricamente reciben todo el gasto cardíaco por minuto. La pregunta clásica que nos hacían en fisiología, ¿no? ¿Cuál es el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo por minuto? Decían 7 litros, ¿no? Más o menos, ¿no es cierto? 70 mililitros por 70 latidos por minuto. 7 por 7, perdón, firmes. 5 litros, 5 litros, 5 litros, ventrículo izquierdo. ¿Y cuál es el gasto cardíaco del ventrículo derecho? Si el pulmón es más chiquito y está más cerca, ¿cuánto es el gasto cardíaco del ventrículo derecho? ¿Será menos o será igual? Tiene que ser igual. Es también 5 litros. Tiene que ser igual, si no te mueres. ¿De acuerdo? Entonces me acuerdo que con esa pregunta el maestro Stoll nos agarraba en la maestría de fisiología allá en San Marcos. Algo importante de las arterias pulmonares es que no solamente llevan la sangre de manera pasiva a los pulmones para que se oxigene, pueden controlar el flujo de lo que llevan. Y cuando una persona presenta una lesión pulmonar, una neumonía, qué sé yo, ¿qué hacen estos vasos sanguíneos de la arteria pulmonar, sus ramas? Comienzan a redistribuir el flujo y lo llevan de esta zona donde no hay mucha cantidad de pulmón sano a zonas donde hay pulmón sano para que no se pierda la oxigenación. Es decir, contrae estos vasos que están cerca de la jota inflamada y eso se llama vasoconstricción hipóxica refleja. La vasoconstricción hipóxica refleja, ¿ok? O vasoconstricción pulmonar hipóxica es un reflejo protector que lo que busca es evitar que la sangre se vaya a zonas pulmonares donde el pulmón está dañado y los lleva a otras zonas donde puede haber una hematosis más efectiva. Esto ha sido pregunta de exámenes, ¿ah? Bien, los capilares pulmonares son muy pequeños, miden un promedio de 10 micras, permitiendo de esa manera que los glóbulos rojos pasen con cierta comodidad para poder hacer intercambio. Algo importante,
el pulmón no es un mero ente oxigenador, es también un órgano neuroendocrino, metabolizador de medicamentos. Por ejemplo, el endotelio pulmonar contiene a la enzima convertidora de angiotensina 1, ¿no? Esta que va a trabajar en los sistemas de renina, angiotensina, aldosterona. Y finalmente las venas interlobares van a recoger la sangre ya oxigenada y la van a llevar por las venas pulmonares hacia el corazón izquierdo. Ahora, doctor, ¿y cómo se llaman las arterias que le dan nutrición a los pulmones? Son las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales son ramas de la aorta torácica, pero también pueden ser ramas de las intercostales, de las subclavias. Algo muy importante, doctores, la fisiopatología de la hemoptisis. Si una persona tiene hemoptisis, que es el sangrado por TBC, bronquiectasias, micosis, traumatismo, cáncer, coagulopatía, no sé yo, el 98% de las causas de hemoptisis son porque sangran ramas de las arterias bronquiales. ¿De acuerdo? Arterias bronquiales. Y ese 2% que viene de arterias pulmonares sería en el edema pulmonar cardiogénico, pues, ¿no? Ese edema pulmonar cardiogénico, ahí sí el sangrado vendría de arterias pulmonares. Pero el resto, los sangrados vienen de arterias bronquiales, sangre rojo rutilante a grandes presiones, porque las arterias bronquiales van con presión sistémica. ¿Qué es el chant fisiológico? Si se ponen a pensar, miren, la arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada a los pulmones y esa sangre se oxigena y regresa al corazón por las venas pulmonares. Las arterias bronquiales llevan sangre rica en oxígeno a los pulmones para que se nutran y las venas bronquiales, ¿a dónde se van? Lo que se ha visto es que estas venas bronquiales desembocan en las venas pulmonares. Entonces están llevando sangre pobre en oxígeno a las venas que son ricas y eso crea un chant fisiológico. Es por eso que la presión parcial de oxígeno en nuestras arterias jamás será 100 milímetros de mercurio, porque el chant lo impide, a lo mucho será 98. ¿Me entienden o no? Y eso es normal. Entonces, el chant fisiológico es el drenaje de las venas bronquiales con sangre desoxigenada directamente a las venas pulmonares que transportan sangre oxigenada. ¿Ok? Eso es normal. La pleura. La pleura es una membrana de doble capa que se encuentra revistiendo internamente a los pulmones, tanto en su superficie como en sus fisuras. Esta pleura está formada por dos hojas. La que está pegada al pulmón se llama pleura visceral. La que está pegada al tórax se llama pleura parietal. Y entre las dos pleuras hay un volumen de líquido muy pequeñito, el líquido pleural. Más o menos, ¿cuánto de líquido pleural tenemos? Entre 15 a 20 mililitros, ¿de acuerdo? Es 0.1 a 0.2 mililitros por kilo en promedio, ¿ok? Y esa pequeña cantidad es suficiente para que no rocen las pleuras durante las ventilaciones y de esa manera no haya disconfort al momento de respirar. Aquí vemos las pleuras, la visceral, que está pegada a los pulmones, la parietal, que está pegada al tórax. Algo muy importante, ¿cuál de las dos duele? La que duele es la parietal. La parietal tiene fibras dolorosas, ramas de los intercostales. Y la visceral generalmente no duele, pero sí cuando es irritada te puede producir tos o te puede producir alteraciones en la ventilación. A lo mejor comienzas a hiperventilar más. Les comenté la cantidad de líquido pleural normal, 0.1 a 2 mililitros por kilo de peso, y es importante ese líquido porque lubrica y facilita el acoplamiento del pulmón al tórax. Ajá. ¿Dónde se forma el líquido pleural? Principalmente en la pleura parietal. La pleura parietal entonces duele y es la que más forma líquido. La visceral forma un poquito menos. ¿Y dónde se absorbe el líquido pleural que se forma? Se absorbe a nivel de los estomas que están en la pleura parietal también. En conclusión,
La parietal es la que fisiológicamente hablando tiene mejor rol. ¿Alguna vez han hecho ustedes una toracocentesis en su época de internado? ¿Mm? Y seguro que el neumólogo que los asistió en ese momento, o el internista, o quien estuvo con ustedes, le dijo, échale bastante anestesia porque le va a doler y te va a hacer reflejo vasovagal. Porque tú metes la aguja, te emocionas y ¡plac! ¡Pu! ¡Tu! ¡Pac! Al piso. Porque el dolor es tan intenso que te puede provocar un reflejo vasovagal e hipotensión sostenida. ¿De acuerdo? Y si alguna vez han hecho un drenaje torácico y han comenzado a sacar agua, emocionados, ¿no? Es bonito estar sacando el agua, cómo se llena el frasquito. En un momento, el paciente comienza a toser. ¿Eso qué te dice? De que las pleuras ya se están pegando y que es mejor que termines tu procedimiento. ¿Ya? Aquí está. La parietal duele, la visceral no duele, pero sí genera tos al ser irritado. ¿Qué cantidad de volumen tenemos normalmente? 15 a 20 mililitros, pero quiero que sepan que cuánto volumen de líquido pleural se forma al día. Entre medio litro a 800 mililitros al día, se va formando, pero se va formando y absorbiendo. Cuando se alteran los mecanismos de formación, se forma mucho, o de absorción, se absorbe poco, comienza a aparecer el derrame pleural, que ya lo vamos a ver en otro momento. El líquido pleural normalmente es un líquido pobre en proteínas, es un transudado, tiene 60% de la glucosa plasmática y aproximadamente el 50% de la cantidad de DHL de la sangre. Bien, para acabar la parte anatómica, los centros de control. La respiración se controla a 3 niveles. A nivel local, los receptores propiamente del pulmón y los receptores periféricos, aórticos y carotídeos. A nivel central, a nivel del tronco encefálico y por último a nivel cortical. Vamos a ver. A nivel de lo que sería la misma vía aérea y el pulmón, hay receptores del nervio vago, de distensión, de irritación, fibra C, que son fibras aferentes. Estos receptores son importantes porque, por ejemplo, yo hago esto y ya no puedo ampliar más mi pulmón, ya no puedo, por más que quiera, porque esos receptores ya le dijeron a mi bulbo, ¿sabes qué? Ya no inspires más, ya estamos sobredistendidos. Ese reflejo, el reflejo de Henry Weber se llama, el reflejo de Henry Weber, es un reflejo de sobredistensión pulmonar protectivo, si no, teóricamente explotarían nuestros pulmones. Después tenemos fibras eferentes parasimpáticas y simpáticas, que trabajan sobre todo sobre la musculatura lisa de la vía aérea y sobre las glándulas. Y eso me explica la acción de los broncodilatadores. En el asmático predomina el tono parasimpático. Es por eso que están siempre con broncoespasmo y están con hipersecreción mucosa. ¿Y cómo yo rompo ese tono parasimpático exagerado? Utilizando simpático-miméticos o los beta-2 agonistas, el salbutamol, el fenoterol. Yo lo aplico y lo que hago es romper ese tono y hacer que el simpático reactúe, produciendo broncodilatación y menor formación de moco. Los receptores periféricos, tenemos los receptores aórticos y carotídeos, y también están ya a nivel central los receptores centrales. Esto es muy importante porque han preguntado en los exámenes. Los receptores o quimiorreceptores periféricos responden a pH, a O2 y a CO2. Es decir, son sensibles a los cambios de pH, oxígeno y CO2 a nivel sanguíneo. Y los receptores centrales responden al pH y al CO2. Esto es muy importante, doctores. El día que ustedes ingresen, no tengo duda que la gran mayoría de acá, si no son todos, van a ingresar el próximo año y hagan sus primeras guardias, se van preparando para su guardia en 28, en Navidad, en Año Nuevo y en todos los feriados sabidos y por haber. Porque el R1 tiene que pagar derecho de piso. Es así. Y van a llegar pacientes neumópatas crónicos. Y va a llegar un paciente que está con fibrosis pulmonar, y ustedes lo van a ver, que está muy polimnéico. Le ponen el pulsoxímetro, ¿de acuerdo? Y está saturando
pongámosle 70 y... no, muy poco, 86%. 86%, yo me acuerdo del doctor Casanova en Team Médica que me dijo que menos de 90 de saturación, eso refleja una presión parcial de oxígeno menor de 60. Está en insuficiencia respiratoria. Ah, no, tengo que ponerle oxígeno. Y agarras y le metes una máscara reservorio con 15 litros. Y el viejito, le pones el pulsoxímetro, 98% de saturación. Excelente. Listo, ahí lo dejamos. Arregla el problema. Te vas a pasar tu ronda, al rato regresas a ver al viejito y el viejito está con un par de moscas verdes volando por su cabeza. Ya fue el viejito. ¿Qué pasó? ¿Lo mató el oxígeno? ¿Le vino un paro? ¿Hizo un TEC? No es tu culpa, pero hizo un TEC de mala suerte. ¿Cuál fue el problema? El problema es que los pacientes neumópatas crónicos están acostumbrados a niveles bajos de oxígeno. Y tú te vas a dar cuenta por su hipocratismo. Si tú le metes mucho oxígeno a este tipo de pacientes, ¿qué le dices a los receptores periféricos? Oh, receptor, tengo mucho oxígeno, ¿ya? Dile al tronco que ya no ventile. Entonces, como hay mucho oxígeno en sangre, esto manda información al tronco. Y ¿sabes qué? Ya no ventiles. Inhibe la ventilación. Ya no inspires. Y el viejito comienza a hipoventilar, hipoventilar. ¿Qué va subiendo en su sangre? CO2, CO2, CO2 se narcosea y finalmente hace paro respiratorio. ¿Me entienden? Los pacientes neumópatas crónicos, EPIC, EPOC, la saturación ideal en ellos es de 88 a 92%. No tienes por qué llevarlos a niveles tan altos, porque les vas a hacer un daño más que un bien. Tranquilo, le dabas una canulita binasal con 3 litros y le podías manejar, ¿no? Ahora, doctor, pero estaba muy agitado, muy cianótico, ahí es otra cosa. Pues si está muy mal, ahí ya a lo mejor requiere un soporte ventilatorio mecánico.